Manejo de invernadero. Siembra de progenitores. Las plantas de los clones elegidos como progenitores se establecerán provisionalmente en algún invernadero hasta ser trasladadas al invernadero definitivo, donde se instalará el bloque de cruzamientos. Se recomienda utilizar de 8 a 10 tubérculos por progenitor. Los tubérculos de 3 a 5 centímetros de diámetro y con brotes de buen tamaño se colocan individualmente en macetas de 4 pulgadas que contengan un sustrato compuesto de tierra y musgo, en proporción 2:1. Los tubérculos son cubiertos con el mismo sustrato y distribuidos ordenadamente en las mesas, donde se dejarán desarrollar por un periodo aproximado de 15 días antes de su traslado al invernadero de cruzamientos. Condiciones y acondicionamiento del invernadero de cruzamientos. El invernadero donde se instala el bloque de cruzamientos no requiere condiciones de temperatura y humedad controladas, debido a que los cruzamientos se realizan durante la época más favorable de desarrollo del cultivo. Por ejemplo, de noviembre a marzo y de junio a septiembre en la Sierra Central del Perú. Sin embargo, estos factores pueden ser monitoreados mediante sensores disponibles en el mercado. En aquellos casos donde se cuente con progenitores que requieren de un fotoperiodo largo para florecer, el invernadero debe contar con un sistema de iluminación artificial para extender las horas de luz hasta por 16 horas. Por lo tanto, se recomienda la combinación de focos de luz blanca de 20 watts y luz amarilla de 100 watts, que proporcionan la amplitud espectral requerida para mantener el proceso fotosintético e inducir a la floración. Como parte del sistema de iluminación, debe instalarse un temporizador que controle automáticamente el encendido y apagado de las luces en el tiempo predeterminado. Instalación del bloque de cruzamientos. La instalación del bloque de cruzamientos se inicia con la colocación de cañas de bambú, que servirán de soporte a las plantas durante su desarrollo. Estas son afirmadas en el piso a una distancia de 30 centímetros entre ellas. Una vez instaladas las cañas de bambú, se procede a llenar macetas de 10 pulgadas hasta 3/4 partes de su volumen, con un sustrato compuesto de tierra y musgo en una proporción 2:1. Inmediatamente después, se añaden 3 o 4 gramos de fertilizante preparado a una dosis de 180 unidades de nitrógeno, 160 de fósforo y 160 de potasio. En este caso, si se requiere preparar 20 kilogramos, se utilizará 7.8 kilogramos de nitrato de amonio, 7 kilogramos de fosfato diamónico y 5.5 kilogramos de cloruro de potasio, y se procede a agregar más sustrato, compactándolo manualmente con ayuda de un mazo de madera. Esta operación se repite varias veces hasta completar el volumen de la maceta, afirmando finalmente el sustrato con la base de la otra maceta. Las macetas con el sustrato bien afirmado se distribuyen al costado de cada caña de bambú. Culminado este procedimiento, el invernadero quedará listo para instalar las plantas que se utilizarán en el bloque de cruzamientos. Las mismas que para entonces deberán haber alcanzado una altura aproximada de 15 centímetros en el tiempo en que se mantuvieron en el invernadero donde fueron establecidas. Antes de trasladarse, las plantas deberán pasar las pruebas de detección del virus T de la papa y el viroide del tubérculo usado, los cuales son transmitidos a la semilla a partir de plantas infectadas. Manteniendo las condiciones de asepsia, se colectan 1 a 2 foliolos de la parte apical de la planta en bolsas pequeñas de polietileno, previamente identificadas con el código del clon y el número asignado a la planta. Las muestras se enviarán al laboratorio que preste el servicio. De acuerdo con los resultados, de existir plantas infectadas, deberán ser eliminadas junto con las que se encuentran a su alrededor, así hayan resultado negativas. Se recomienda repetir la prueba nuevamente con las plantas que resultaron negativas. De encontrarse más plantas infectadas, lamentablemente deberá eliminarse todo el panel de cruzamientos. Para la instalación de las plantas, se procede a removerlas de las macetas, volteando la maceta y aplicando un golpe en la base de la misma, permitiendo así recibir la planta junto con su substrato. La planta se coloca inmediatamente sobre una de las macetas que contiene el suelo compactado, sujeta a la caña de bambú con 1 o 2 amarres utilizando un pedazo de pabilo. De esta manera, la planta quedará fija a la caña de bambú. Luego, se procede a remover con agua corriente el sustrato que cubre al tubérculo madre, dejando expuestas las raíces.
Este procedimiento dejará expuestos también los estolones, los que deberán retirarse conforme desarrollen, cortándolos cuidadosamente con un bisturí debidamente desinfectado en una solución de hipoclorito de calcio. Este procedimiento inducirá a que la planta permanezca en la fase de floración el mayor tiempo posible y no cambie su desarrollo de la fase vegetativa de floración a la fase de tuberización y senescencia. Las plantas deberán mantenerse erguidas durante su desarrollo, sujetándolos a la caña de bambú con amarres adicionales. Esto facilitará el trabajo de cruzamientos, evitando que la planta se fracture. Una buena textura del suelo, correcta fertilización y manejo adecuado de las plantas asegurarán un buen desarrollo, una buena floración y finalmente la obtención de buenos frutos.